Buenas tardes, chicos. No sé si me pueden escuchar, por favor, para que manden un mensajito para ver si está bien ahí el audio. Sí, se la escucha. Ya. Buenas tardes, chicos. Me presento en primer lugar. Mi nombre es Karina Obregón. Soy médica, me gradué este año en la Universidad Central del Ecuador. Actualmente me encuentro realizando la medicatura rural. Les agradezco a todos por estar aquí presentes y muchas gracias sobre todo a los organizadores por la invitación a participar de estas actividades. El día de hoy vamos a revisar la enfermedad inflamatoria intestinal. Es un tema muy bonito, un poco largo porque como saben vamos a ver dos patologías dentro de esta enfermedad inflamatoria intestinal en la que tenemos que ir comparando siempre colitis ulcerosa con enfermedad de Crohn. Espero que les guste y vamos a empezar. La enfermedad inflamatoria intestinal es un trastorno inmunitario crónico que afecta predominantemente al intestino. Subrayado predominantemente porque, como ya vamos a ver, no es exclusivo, ¿ya? Dentro de la enfermedad inflamatoria intestinal tenemos, en primer lugar, la colitis ulcerosa y tenemos la enfermedad de Crohn. Esta diapositiva es la que tenemos que tener presente durante toda la clase para saber a qué nos estamos refiriendo, ¿ya? He intentado que sea un poco más didacta. Yo sé que muchos tienen una memoria un poco más visual y de pronto, no sé si les haya pasado en un examen, se acuerdan dónde estaba localizada la pregunta, en qué párrafo, pero no se acordaban de qué dice. Entonces, para mejorar eso un poquito, a lo largo de la clase, cuando nos refiramos a la colitis ulcerosa, va a estar colocada en la parte de la izquierda y la enfermedad de Crohn en la parte de la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, la imagen de colitis ulcerosa, como ustedes pueden ver, es una afectación del colon que va a empezar a nivel distal, a nivel del recto y que se va a extender de forma continua, ¿ya? Puede incluir todo el colon, pero siempre tiene que ser continuo. Y luego tenemos la enfermedad de Crohn. Vamos a tener también una inflamación del tubo digestivo que puede ir desde la boca hasta el ano. De diferencia, aquí vamos a tener que la afectación es segmentaria, es decir, que puede estar a nivel de intestino grueso, intestino delgado, puede ser esofágica. Esas son las imágenes que tenemos que quedarnos para poder seguir avanzando, ¿ya? Vamos a ver la epidemiología, la etiopatogenia, la patología, la presentación clínica, las manifestaciones extraintestinales, que también son muy importantes dentro de la enfermedad de Crohn, y también vamos a hablar sobre el tratamiento. Todas ellas vamos a hacerlas por separado, colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Entonces, vamos con la epidemiología. Es importante saber a qué grupos afecta más la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, y para eso tenemos esta tabla que nos permite diferenciar bien cómo es la incidencia. En general, los casos de enfermedad inflamatoria intestinal se van a dar de 0 a 20 casos por cada 100.000 habitantes, haciendo, redondeando las cifras, ya para que nos podamos llevar eso. Los casos de colitis ulcerosa cada día están surgiendo de manera más importante, ya sobre todo en los lugares donde podemos ver que hay cambios en el estilo de vida. Por ejemplo, en Asia, en la comunidad hispana. Entonces, la colitis ulcerosa vamos a decir que es una enfermedad más incidente en comparación a la enfermedad de Crohn. Datos del Ecuador. Realmente, como saben, no hay muchos datos que nos hablen de epidemiología de esta enfermedad, pero de lo que pude encontrar de un estudio que se realizó en 3 hospitales grandes del país, se sacaron datos y se estableció que la incidencia de colitis ulcerosa es mayor que la de enfermedad de Crohn. La de colitis ulcerosa es de 3.7 por cada 100.000 habitantes, mientras que la de la enfermedad de Crohn es de 1.5 por cada 100.000 habitantes. La edad de inicio puede iniciar desde niños pequeños, adolescentes, pero el pico de presentación de esta enfermedad es entre la segunda y la cuarta década de vida, y el segundo pico se va a manifestar en la séptima y la novena década de la vida, ¿ya? La etnia. Dentro de los grupos étnicos donde más vamos a ver esta patología tenemos a los judíos, a los caucásicos y, como les mencioné, comunidades que hoy en día están cambiando su estilo de vida. Entonces tenemos los hispanos y los asiáticos. En cuanto al género,
No es específico para el género, hay estudios que hablan que afecta más a hombres, más a mujeres, pero no son concluyentes. El tabaquismo. El tabaquismo, como saben, es un factor de riesgo para la mayoría de las patologías, pero aquí hay que tener en claro que para la colitis ulcerosa puede constituir un factor protector. Entonces, en este caso va a ser un factor protector, mientras que para la enfermedad de Crohn va a ser un factor de riesgo. Los anticonceptivos orales. Los anticonceptivos orales van a ser un factor de riesgo en el caso de enfermedad de Crohn. Y para que esto genere el riesgo, aparte de la toma de anticonceptivos orales, también es necesario que haya un antecedente de tabaquismo. La apendicectomía. Dentro de la apendicectomía tenemos que es un factor protector en la colitis ulcerosa, no así para la enfermedad de Crohn. De pronto alguien de ustedes se haya realizado una apendicectomía, sabe que tiene este factor protector. Ahora, con respecto a los gemelos monocigóticos y disigóticos. Esto lo que más nos va a servir es para determinar la influencia de la carga genética en estas dos patologías, ¿ya? Entonces tenemos gemelos monocigóticos, es decir, que tienen la misma carga genética. En la colitis ulcerosa va a haber una concordancia en gemelos de 6 a 18%, mientras que en enfermedad de Crohn va a tener del 38 a 58% de concordancia. Si analizamos esto, quiere decir que la enfermedad de Crohn la influencia genética va a tener mayor peso para la aparición de la enfermedad, más que en la colitis ulcerosa. Y algo muy importante es el uso de antibióticos en el primer año de vida. Como ustedes saben, nosotros desde que nacemos vamos cogiendo bacterias a través del canal de parto que van a estar con nosotros por el resto de nuestra vida y el uso de antibióticos, sobre todo durante el primer año de vida, va a alterar este ecosistema y va a constituir un factor de riesgo para colitis ulcerosa. La etiopatogenia. Bueno, ya hemos hablado un poco de epidemiología, hemos hablado también de los factores de riesgo más importantes para estas enfermedades y ahora vamos a hablar de etiopatogenia. Vamos a tener que tenemos que tener un equilibrio muy importante entre tres factores a nivel digestivo que son la microbiota, las células epiteliales intestinales y las células inmunitarias. Nosotros dentro de nuestra microbiota vamos a tener gérmenes gram negativos, anaerobios, que aparte de estar ahí, van a estar en un estado de simbiosis porque nos van a ayudar también a la digestión de ciertos nutrientes que nosotros también necesitamos absorber. También cumplen su rol dentro de nuestra alimentación, ¿ya? También tenemos las células epiteliales intestinales y tenemos las células inmunitarias. Bueno, dentro de la tolerancia a los antígenos de la dieta y a la microflora residente, nosotros cada vez que comemos vamos a tomar alimentos del medio externo que nosotros vamos a introducir a nuestra boca y nuestro sistema inmunológico tiene que ser capaz de ir tolerando los antígenos que se encuentran en estos alimentos, ¿ya? Entonces comemos y no tenemos que tener una reacción inmunitaria adecuada, no debería ser así. De igual manera, los microorganismos que están en nuestro intestino tienen que vivir en el estado de simbiosis, tienen que ser reconocidos por nuestro sistema inmunitario para que no se genere inflamación. Entonces, lo que vamos a tener en la enfermedad inflamatoria intestinal es que hay una reacción inmunitaria inapropiada, ¿ya? Entonces, en vez de que se mantenga el estado de simbiosis, van a aumentar el componente inflamatorio, se va a iniciar esta cascada. La parte inflamatoria está generalmente mantenida por los linfocitos TCD4, que van a suprimir la inflamación intestinal mediante interleucinas, entre las que tenemos la interleucina 10, interleucina 35 y también el factor transformante beta. También tenemos proinflamatorios que van a estar presentes sobre todo en procesos infecciosos como son citocinas como el factor de necrosis tumoral, que este es el que más debemos prestar atención porque es el más importante y sobre este factor de necrosis tumoral es donde muchos de los fármacos que tomemos para la enfermedad inflamatoria intestinal van a tener su sitio de acción. También tenemos otras citocinas como son la interleucina 1, la 6, la 17 y también otras integrinas, ¿ya? Entonces, ¿por qué vamos a dañar este
equilibrio, principalmente por factores ambientales, algunos de los factores de riesgo que ya les mencioné, y también factores genéticos. Esta es una parte muy importante porque como les expliqué al principio, tiene su base inmunológica, entonces muchos genes van a estar alterados y van a producir que se dé esta cascada inflamatoria, que no funcione en equilibrio la microbiota, las células inmunitarias y las células intestinales epiteliales. Dentro de los factores ambientales más importantes que podemos ver son enteropatógenos. Tenemos nuestra microbiota normal, pero también hay enteropatógenos como pueden ser Shigella, Clostridium, parásitos intestinales que pueden alterar este equilibrio. También la toma de antibióticos, ya porque estos antibióticos también van a tener su efecto dentro de nuestra microbiota normal. La dieta y el higiene. También tenemos el uso de ciertos fármacos como pueden ser los analgésicos no esteroidales y también el tabaquismo. Otros factores ambientales también son el estrés, que puede influir muchísimo a nivel de la pérdida de la regulación inmunitaria. Realmente los genes son muchísimos, entonces no nos vamos a detener a hablar sobre ellos. Son más de 160 genes que se han identificado que tienen una relación con la enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, vamos a ver ahora la patología. Ya hablamos un poco de las características macroscópicas, ¿ya? Entonces, a ver, para ver si están un poquito atentos, ¿cuál era la que se afectaba de manera continua? Me pueden escribir al chat para ver si están ahí conectados. Muy bien, la colitis ulcerosa, exacto. La que estaba aquí al lado de la izquierda, ya esa es la imagen que tenemos que llevarnos, colitis ulcerosa. Entonces, iniciaba a nivel distal, a partir del recto y luego se extendía en sentido proximal. Cuando se afecta en sentido proximal, puede lastimar todo el colon, lo que se conoce como una pancolitis. Y cuando se afecta todo el colon, inmediatamente proximal a este está el ilion. Entonces también se puede lastimar y podemos tener una ileitis por reflujo. La colitis ulcerosa puede tener varios grados de presentación. Puede que sea una inflamación leve, una inflamación más grave e incluso fulminante, ¿ya? Las características macroscópicas de la inflamación leve son que a nivel de la mucosa vamos a ver eritema y una superficie granulosa fina. Si tenemos inflamación más grave, tenemos que la mucosa va a estar hemorrágica, va a edematizarse y también va a ulcerarse. Y tenemos un cuadro más grave que tenemos que conocer, que es la colitis fulminante, que está caracterizado principalmente por el colon, en el cual vamos a tener un colon que está muy distendido. El hecho de que esté muy distendido quiere decir que la pared va a estar adelgazada y que tenemos un riesgo incrementado de que pueda perforarse y causar una peritonitis. Como les mencioné, son patologías crónicas. Quiere decir que desde que se diagnostica toda la vida el individuo va a estar con esta enfermedad. Vamos a tener un continuo estado de inflamación a nivel del colon. Entonces, el hecho de que haya esta inflamación va a hacer que se generen pseudopólipos. Ya estas masas se van a formar por la regeneración constante de la mucosa. Y vamos a tener cuidado porque estos pseudopólipos también pueden tener un potencial maligno. ¿Ya? Ahora sí, la enfermedad de Crohn. En la enfermedad de Crohn ya sabemos que no es continua, es segmentaria. Segmentaria es la palabra clave, ¿ya? Y aquí decíamos que no afectaba solamente a nivel de intestino, puede ser a lo largo de todo el tubo digestivo. Pero vamos a ver que en su mayoría sí afecta al intestino, ¿ya? Sobre todo va a afectar al intestino delgado y al colon, que es en la mayoría de los casos, de un 40-55% de los casos. También tenemos que en un 30-40% de los casos va a tener afectación única del intestino delgado y alrededor del 10% también se van a afectar solamente el colon, ¿de acuerdo? Va a ser segmentaria, ¿ya? Vamos a tener una mucosa que va a estar afectada por la lesión inflamatoria y alrededor de esta vamos a tener áreas completamente sanas, ¿ya? La enfermedad de Crohn es transmural, bueno, eso ya les adelanto, ¿ya?
es transmural. Esto quiere decir que va a tener más complicaciones a diferencia de la colitis ulcerosa, porque se afecta a toda la pared. Vamos a tener complicaciones como fístulas, fisuras, abscesos, que son hallazgos más comunes de la enfermedad de Crohn. Y también tenemos en casos raros que más allá del tubo digestivo también puede afectar a otros órganos como son el hígado y el páncreas. También vamos a tener un cuadro de inflamación crónica, entonces también se van a ver pseudopólipos. Y el hecho de que el intestino se esté dañando, se esté regenerando, va a hacer que se forme un tejido fibroso que pueda hacer que la luz del tracto digestivo se estenose, ¿ya? Como es transmural, para que se lleven esto, también vamos a encontrar la grasa trepadora. Quiere decir que el mesenterio que está envolviendo al intestino va a tener también su proceso inflamatorio, va a haber mayor cantidad de grasa que se va a colocar alrededor de las asas intestinales, ¿ya? Bueno, aquí podemos ver un poco de las características macroscópicas. Como ya les expliqué, aquí tenemos la colitis ulcerosa, es continuo, afecta la pared, zonas de ulceración, no se puede ver siempre, pero es el hallazgo más común, ¿ya? Y aquí tenemos una enfermedad de Crohn a nivel intestinal. Aquí, como pueden ver, la luz está más preservada, ¿ya? Tenemos aquí la pared intestinal y luz. Pero ya vemos en la parte de aquí que es una zona más inflamada. Está ulcerada una úlcera lineal, ¿ya? Y se ve muy diferente. Aquí vemos una luz normal, aquí puede haber una obstrucción. En cuanto a las características microscópicas, esa es una gran diferencia que tenemos que llevarnos, que la colitis ulcerosa solamente va a afectar a la mucosa y a la submucosa superficial, mientras que la enfermedad de Crohn va a ser transmural, ¿ya? Entonces, creo que si nos memorizamos esto, también entendemos más acerca de las características macroscópicas que ya les indiqué. En el caso de la afectación mucosa y superficial, vamos a tener que a nivel del colon, las criptas del colon se van a deformar. Vamos a encontrar también plasmacitos basales y también vamos a encontrar agregados linfoides basales, ¿ya? Dentro de estas criptas que están deformadas también se pueden acumular células, sobre todo neutrófilos que pueden formar microabscesos. En cambio, la enfermedad de Crohn, que es transmural, vamos a ver también la presencia de úlceras aftoides. Tal y como les mostré aquí, también pueden ser lineales, que es lo más común. También van a formarse abscesos crípticos. Y aquí algo muy importante es la presencia de los granulomas, que están formados principalmente por macrófagos, ¿ya? Esto es un hallazgo histológico muy importante que nos permite hacer el diagnóstico de enfermedad de Crohn. También tenemos agregados linfoides submucosos o subserosos, ¿ya? Aquí tenemos la imagen patológica. Aquí tenemos a nivel de colon, aquí podemos ver en una cripta, en la luz de la cripta, hay la presencia de células, son neutrófilos, es un pequeño microabsceso, ¿ya? Y aquí, patognomónico de la enfermedad de Crohn, la presencia de los granulomas. Si nos dicen granulomas, ya sabemos, enfermedad de Crohn. Esta es una imagen muy buena para resumir lo que vamos diciendo hasta ahora, ¿ya? Las características macroscópicas y microscópicas. Aquí tenemos una imagen normal, tenemos una luz intestinal normal con la grasa mesentérica igual. No podemos observar nada patológico. Vamos a la parte de la izquierda, vamos con la colitis ulcerosa. Ya vemos zonas de ulceración, como se regeneraba muy frecuente la presencia de pseudopólipos. Aquí podemos ver de manera más clara. En una colonoscopía podemos ver estas masas son los pseudopólipos, ¿ya? Y ver esto también nos hace pensar que pueda también haber mayor riesgo de malignidad. Aquí tenemos la enfermedad de Crohn, tenemos la luz intestinal, como les dije, tiene fisuras, tiende a ser edemas. En la enfermedad de Crohn, por este edema es más común que se formen también obstrucciones. La grasa mesentérica va a estar aumentada rodeando la asa, ¿ya? Y la imagen que vamos a ver, sobre todo cuando veamos colonoscopía, es la imagen en empedrado, ¿ya? La presentación clínica.
Esto es una parte muy importante porque es de donde nosotros vamos a partir para poder hacer el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener un paciente que presenta diarrea, dolor abdominal, y claro, lo primero que vamos a pensar no es, tiene una enfermedad de Crohn. Creo que si todos estamos en esa situación que nos llega este paciente, lo primero que vamos a pensar de pronto es una enfermedad infecciosa. Pero tenemos que ser un poquito más finos, darnos cuenta de los pequeños detalles, porque vamos a tener que no es una enfermedad infecciosa por el hecho de que la diarrea va a persistir, a pesar del tratamiento antibiótico todavía persiste, entonces necesitamos fijarnos en características más finas para poder hacer el diagnóstico y también diferenciar entre colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn cursan en formas de brotes, ¿ya? Es crónica, quiere decir que va a durar mucho tiempo en el que el paciente esté bien, de pronto síntomas muy leves, que a lo mejor no se percate algún pequeño sangrado, un dolor abdominal ocasional, pero de pronto se va a exacerbar esta sintomatología. En el caso de la colitis ulcerosa estamos hablando del colon, ¿ya? Entonces vamos a tener síntomas producidos a este nivel, principalmente diarrea. Como se afecta también el recto, es muy común que el recto tienda a sangrar, vamos a tener rectorragia. Por la afectación del recto que está inflamado, vamos a tener esa sensación de pujo, vamos a tener tenesmo, ¿ya? También se secreta moco a este nivel, entonces también es común la secreción de moco y como estamos hablando del colon, entonces va a tener el dolor abdominal una característica que es el tipo cólico, ¿ya? Estos retortijones que nos van a orientar más hacia el origen de estos cuadros, ¿ya? En la afectación del recto también podemos tener esputos rectales, es decir, que salga simplemente moco sin necesidad de que esté acompañado por heces. Y también en algunos casos también se puede presentar con estreñimiento, eso hay que tener presente, ya no solamente diarrea, de vez en cuando, sobre todo a este nivel podemos tener estreñimiento. Los signos que vamos a tener una sensibilidad del conducto anal, ¿ya? Nosotros ya sabemos los síntomas, nos vamos a hacer un examen físico para ver más minuciosamente dónde es el dolor y vamos a tener que tenemos sensibilidad del conducto anal, que esto más que todo nos orienta a una inflamación a nivel del recto. También tenemos que se va a realizar un tacto rectal, hacemos el tacto rectal y vamos a tener la presencia de sangre. También palpamos y cuando palpamos vamos a ver que también hay dolor a la palpación en marco colónico. Y claro, como tenemos dolor abdominal, es importante que descartemos también que haya la presencia de signos peritoneales, diferenciar de otras patologías, de pronto apendicitis también. Entonces hacemos un examen físico adecuado, vemos signos peritoneales y si vemos la presencia de estos, a lo mejor podemos estar con una colitis ulcerosa complicada, porque recuerden que una forma de presentación es la colitis tóxica, que tenemos megacolon, entonces esto también se puede perforar y causar dolor intenso, hemorragia y peritonismo. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la enfermedad de Crohn, como esa se iba a presentar desde la boca hasta el ano, entonces quiere decir que la sintomatología va a depender de qué zona esté afectada, ¿ya? No sé si se acuerdan de cuáles eran las partes del intestino que más se afectaban en la enfermedad de Crohn. Dijimos 2. Igual les escucho para ver si están atentos. En la enfermedad de Crohn, ¿cuáles son las partes que más se afectaban? Muy bien, intestino delgado y grueso. Y dentro del intestino delgado recordemos que sobre todo a nivel del ilio, ¿ya? Entonces, dependiendo de qué zona se afecta, vamos a tener la sintomatología. Como la más común es la iliocólica, entonces vamos a empezar por ahí. Los síntomas que vamos a tener son dolores en el cuadrante inferior derecho. Cuadrante inferior derecho. Cuando tengamos esto, muy importante que descartemos una apendicitis, ¿ya? Cuadrante inferior derecho. También podemos palpar
masa, ¿ya? Porque como les dije, la parte del mesenterio iba a envolver el asa intestinal, entonces también se puede formar un aspecto de masa. También tenemos la afección del yeyuno y el ilio. Esta parte del intestino delgado es fundamental para la digestión, ¿ya? A nivel del yeyuno y el ilio es donde más vamos a absorber micronutrientes. Entonces, si está afectado, principalmente vamos a tener síntomas de mala absorción, que pueden ir desde anemia, anemias megaloblásticas, vamos a tener deficiencia de vitamina B. Entonces, muy importante tener en cuenta que va a haber la mala absorción para que cuando nosotros estemos ante un paciente que tiene una afectación a este nivel, demos los suplementos necesarios para que el paciente se encuentre bien. Vamos a tener también que hay una alteración en la absorción de grasas, vamos a tener la esteatorrea, que es la salida de heces grasosas, y también puede presentarse diarrea. También era poco común, pero también teníamos la colitis y la enfermedad perianal. Aquí vamos a tener sobre todo dolor, hematoquesia y obstrucción. Y la enfermedad gastroduodenal, como estamos hablando del estómago, duodeno, entonces van a ser síntomas a este nivel, sobre todo náusea, vómito y dolor epigástrico. Una vez que tengamos a nuestro paciente que ha venido por estos síntomas, que en un principio pueden ser muy generales, no orientarnos del todo hacia una enfermedad inflamatoria intestinal, tenemos que realizar exámenes. Vamos a pedir exámenes de laboratorio y es importante saber qué hallazgos vamos a encontrar en cada enfermedad para orientarnos un poquito mejor. Ya en la colitis ulcerosa tenemos elevación de reactantes de fase aguda. Claro, estamos ante una inflamación. Es normal que estos estén elevados. Vamos a tener aumento de la PCR y también aumento de la velocidad de eritrosedimentación. Cosas que van a estar disminuidas, la concentración de hemoglobina por el proceso inflamatorio, y también va a haber una disminución de la albúmina. Dentro de la colitis ulcerosa se pueden realizar estudios en heces que nos permitan determinar si hay una inflamación a nivel del colon. Estos van a ser la lactoferrina y la calprotectina. Esto es muy importante porque también nos puede ayudar en el diagnóstico diferencial, porque de pronto no encontremos otros hallazgos, pensemos se trata de un colon irritable, que es una afectación un poquito más común. Pero el hecho de que tengamos la presencia de lactoferrina y calprotectina, que son marcadores de inflamación, nos dicen, no, de verdad hay una inflamación, y nos orienta más hacia una colitis ulcerosa, que hacia un proceso como puede ser la colitis irritativa, ¿ya? En cambio, en la enfermedad de Crohn, los hallazgos de laboratorio van a ser similares. Ya también vamos a tener elevación de reactantes de fase aguda, elevación de PCR, de velocidad de eritrosedimentación. Y hoy en día también se están desarrollando más pruebas, ¿ya? Entre ellos marcadores serológicos que nos permiten determinar la actividad inmunológica. Por ejemplo, tenemos anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos perinucleares, que son los PANCA. ¿Ya? Estos anticuerpos van a estar presentes en colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, pero no en todos los casos, ¿ya? Nos pueden orientar, pero el hecho de que sean negativos, o los anticuerpos contra Saccharomyces cerevisiae, a los ASCA, el hecho de que sean negativos no excluye la enfermedad, ¿ya? Porque no está presente en todos los pacientes. En la enfermedad de Crohn también tenemos mayor cantidad de marcadores serológicos. También tenemos anticuerpos contra la proteína C de la membrana externa de E. coli, anticuerpos contra el homólogo I2, que se encarga de la replicación de ciertos microorganismos, como puede ser la pseudomona. También tenemos anticuerpos contra flagelina, ¿ya? ¿En quién van a estar más elevados estos marcadores serológicos? Sobre todo en los casos de niños, ¿ya? En los niños es más común que si tienen estas enfermedades tengan elevación de estos marcadores serológicos. Ahora bien, ya tenemos nuestro paciente, tenemos la clínica, hemos
realizado exámenes de laboratorio para poder orientarnos un poquito más y de pronto todavía no es concluyente, ¿ya? A nivel de tubo digestivo podemos realizar gran cantidad de pruebas de imagen que nos van a ayudar con el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. Las más importantes son pidioscopías, en el caso de la colitis ulcerosa, simoidioscopía y colonoscopía, que nos van a permitir observar directamente la luz intestinal, ver qué está pasando en esa luz, si hay inflamación y lo más importante, tomar muestras, mandar a biopsia y que podamos tener un diagnóstico más claro. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver con la sigmoidioscopía y colonoscopía? Depende de la forma de presentación de colitis ulcerosa. Si es leve, solamente vamos a ver en la mucosa zonas de eritema, tal vez disminución de la trama vascular y vamos a tener una mucosa friable por esta inflamación, es decir, que se nos desprende. Si la afectación es un poco más moderada, vamos a tener eritema, vamos a tener pérdida del perfil vascular, la mucosa de igual manera va a ser friable y también vamos a poder observar erosiones. Ya ante un cuadro grave vamos a ver hemorragia y vamos a ver úlceras espontáneas. También nos podemos ayudar de otras técnicas como son enemas de varios, tomografía, resonancias magnéticas, pero lo más importante es lo de aquí, ¿ya? Para poder ver directamente y poder tomar muestras. En la enfermedad de Crohn, lo mismo. Tenemos que ver bien lo que está pasando a nivel digestivo. Entonces, podemos hacer resonancia, podemos hacer tomografía, pero no van a tener el potencial diagnóstico como lo tienen los estudios endoscópicos. Entonces, vamos a ver, en la enfermedad de Crohn puede estar distribuido en todo el tubo digestivo, pero a diferencia de la colitis ulcerosa, el recto generalmente no está afectado, ¿ya? Vamos a ver úlceras, que ya lo mencionamos dentro de las características macroscópicas y microscópicas. Vamos a tener fístulas, acuérdense, las fístulas es muy característico de la enfermedad de Crohn y vamos a tener estenosis. Otros medios de imagen que también podemos utilizar es cápsula endoscópica, ¿ya? No sé si se acuerdan ustedes de una de las complicaciones que tenía la enfermedad de Crohn que nos podía impedir utilizar esta técnica. ¿Se acuerdan tal vez del edema? Por esa regeneración constante del tejido podíamos tener edema. Entonces, si este edema es muy marcado, podemos tener obstrucción y podemos tener problemas con la cápsula endoscópica, ¿ya? Entonces, no siempre es recomendable. Y las complicaciones. Ahora que ya hemos visto también un poco de la anatomía patológica, las complicaciones principales de la colitis ulcerosa a nivel del colon es la colitis tóxica, es decir, un megacolon que cualquier momento puede, por su gran distensión, causar perforación, ¿ya? Esa es la principal complicación de la colitis ulcerosa. Y en la enfermedad de Crohn, como le dijimos aquí, la afectación era a partir de toda la pared del asa intestinal y alrededor también podíamos tener afectación de la serosa. ¿Y cómo se afecta la serosa? Es común que se forman fístulas, ¿ya? También pueden formarse abscesos y las obstrucciones, ¿ya? Aquí traigo un pequeño collage para que podamos revisar lo que ya hemos estado diciendo durante la clase, ¿ya? Vamos a empezar por algo fácil, ¿ya? Aquí, en la imagen superior derecha. De pronto, ¿alguien se imagina de qué complicación estamos hablando? ¿Qué complicación se ve ahí? Aquí está señalado con dos flechitas. Vemos esta dilatación. Hablábamos de una complicación muy importante, sobre todo en la colitis ulcerosa. ¿Qué complicación es esa?
Muy bien, megacolon. Tenemos la dilatación del colon. ¿Cómo lo diagnosticamos? Más de 6 centímetros de la luz intestinal, ¿ya? Esa es una RX. Es la principal complicación que tenemos que recordar de la colitis ulcerosa, ¿ya? Muy bien. Aquí tenemos una vista de colonoscopía, ¿ya? Entonces vamos a ver una colitis ulcerosa activa. Tenemos la mucosa muy inflamada. Hay secreción. Esa es la imagen que debemos también llevarnos presentes para las colonoscopías de la enfermedad de la colitis ulcerosa, ¿ya? Vamos a ver esta imagen, ¿ya? Aquí tenemos una resonancia magnética, ¿ya? En la parte inferior derecha, ¿ya? Tenemos abdomen, hígado, aquí tenemos el estómago y aquí hay unas flechitas que nos señalan algo, ¿ya? Aquí abajo deberíamos tener el colon. Esto es una fístula, ¿ya? Gastrocólica. Entonces, ¿en qué patología encontrábamos las fístulas? ¿Enfermedad de Crohn o en colitis ulcerosa? Muy bien. Enfermedad de Crohn. Ya, me gusta que estén atentos. Creo que vamos captando lo más importante para saber diferenciar enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, ¿ya? Las fístulas son más comunes de la enfermedad de Crohn. Estas imágenes, bueno, vamos con esta, ¿ya? Igual una resonancia magnética. Aquí, esta masa es un embarazo. ¿Qué nos llama la atención? Estas flechitas, ¿ya? Aquí nos están indicando una zona de estenosis, ¿ya? Vemos aquí cómo las asas están distendidas, las que están marcadas con el asterisco, y esta zona de estenosis. Igual, ¿en qué patología veíamos las estenosis? Enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. Creo que ya la mayoría lo ha pensado, enfermedad de Crohn. Ya, enfermedad de Crohn tenemos las características, complicaciones que son las estenosis, las fístulas. Aquí igual una radiografía contrastada, también una fístula. Este signo se llama el signo de la cuerda. Vemos esta zona estenótica completamente por edema de la pared, signo de la cuerda, ¿ya? El diagnóstico diferencial, ¿ya? Eso es muy importante. Como les dije al principio, partíamos de un cuadro de diarrea, dolor abdominal, entonces es muy difícil que de primeras pensemos es una enfermedad inflamatoria intestinal. Lo más común, enfermedad infecciosa, ¿ya? Sea por bacterias, sea por virus, sea por parásitos. Muchos de ellos pueden tener diarreas sanguinolentas, que también se ven en enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, es importante descartarla, ¿ya? Porque por más clínica, por más finos que seamos en el examen físico, no nos va a quedar claro si es de etiología infecciosa. Entonces, ¿cómo vamos a descartar? Vamos a mandar coprocultivo para descartar parásitos. También vamos a hacer un coproparasitario. También es importante que investigamos Clostridium, ¿ya? Porque esta también va a asemejar bastante la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, para el diagnóstico de Clostridium, no sé si alguien sabe cómo tiene que hacerlo de pronto. Lo que vamos a ver es la toxina ya de Clostridium. Entonces, una vez que hagamos esos exámenes, vamos a descartar que se trate de una enfermedad infecciosa. También podemos confundirnos con enfermedades no infecciosas. Ya dentro de las enfermedades no infecciosas tenemos enfermedades inflamatorias, por ejemplo, diverticulosis,
clínica puede ser muy similar, también con diarrea, dolor abdominal. También, como les dije, podemos confundirnos también con apendicitis. Entonces, es importante que también descartemos estas enfermedades. Algo también que nos puede llamar la atención son enfermedades neoplásicas, ¿ya? No hay que descartar la presencia de cáncer, ¿ya? Sobre todo linfomas. Como vamos a entrar con medios de imagen, vamos a tomar biopsia. Por medio de la biopsia también vamos a descartar de que no se trate de ningún proceso neoplásico. Algunos fármacos y productos químicos, drogas pueden causar diarreas. En fin, son muchas situaciones las que pueden causar con cuadros clínicos similares. Entonces, también debemos descartar estas enfermedades. Y también tenemos colitis atípicas, ¿ya? Las más importantes tenemos la colitis colagenosa y la linfocítica. La colagenosa, vemos estos depósitos de colágeno subepiteliales que son característicos y que luego de la biopsia, al ver estos hallazgos, descartamos, ¿ya? O sea, ya nos orientamos hacia la patología de la que se trata. Como les dije desde el principio, afecta predominantemente a nivel intestinal, pero también vamos a tener manifestaciones extraintestinales en enfermedad inflamatoria intestinal, ¿ya? Es muy importante conocerlas. ¿Por qué? Porque la clínica es muy incierta, entonces si de pronto nosotros vemos una manifestación extraintestinal, de pronto también nos orientemos hacia qué enfermedad se trata, ¿ya? Son comunes las afectaciones a nivel dermatológico. Aquí tenemos en esta imagen el eritema nudoso. Ya el día de hoy les mandé la pregunta que cuál llevaba relación con el curso clínico de la enfermedad. Es el eritema nudoso, ¿ya? Las lesiones que son lesiones eritematosas e induradas que pueden medir hasta 5 centímetros, sobre todo en las extremidades inferiores, en las caras anteriores de las extremidades inferiores, van a presentarse en relación al curso clínico de la enfermedad, es decir, van a aparecer cuando tengan los brotes, ¿ya? Por otro lado, también tenemos la piodermia gangrenosa. Vemos esto y realmente es muy difícil manejar, tiene su base inmunológica, igual que la enfermedad inflamatoria intestinal, es un tratamiento grave, o sea, más fuerte, que requiere tratamientos inmunodepresores por la base inmunológica, pero también requiere tratamiento antibiótico. ¿Ya? La piodermia gangrenosa no guarda relación con el curso de la enfermedad. Puede aparecer y después de 10 años desarrollarse o presentarse los primeros síntomas de enfermedad inflamatoria intestinal. Pero sí se ha visto en el 5% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, ¿ya? También podemos tener lesiones a nivel bucal, la pioestomatitis. Otra afectación dermatológica que también guarda relación es la psoriasis. Ya la psoriasis guarda relación porque también tiene una base inmunológica muy importante. Algunos de los genes que están implicados en la psoriasis también lo están en la enfermedad inflamatoria intestinal. Y a nivel perianal podemos encontrar acocordones cutáneos. Las manifestaciones hepatobiliares. Esas son muy importantes, ¿ya? La que más comúnmente se ve es la esteatosis hepática. Recordamos que también se puede lastimar por enfermedad de Crohn el ilio. Entonces, esta alteración también puede tener repercusión sobre la reabsorción de las sales biliares y darse esta esteatosis hepática. Otra afectación que también guarda estrecha relación es la colangitis esclerosante primaria. Esta es una afectación de la vía biliar, tanto intrahepática como extrahepática. Y como ya vamos a ver, debemos prestar mucha atención en los pacientes que tienen colangitis esclerosante primaria, ya que la mayoría de ellos tiene también enfermedad inflamatoria intestinal y la colangitis constituye un factor de riesgo para cáncer, ¿ya? Otra manifestación extraintestinal, perdón, son las oculares, ¿ya? Aquí, por ejemplo, les puse el ejemplo de la epiescleritis, que puede causar molestias y
en general sí guardan relación también con el curso de la enfermedad, ¿ya? Tenemos también afectaciones reumatológicas. A nivel de la columna, lo más importante es la espondilitis anquilosante. Otras afectaciones que también podemos ver en relación a enfermedad inflamatoria intestinal, la sacroileitis, también osteoartropatía hipertrófica, osteomielitis pélvica, policondritis, son muchas, pero las que más nos debemos enfocar es la espondilitis anquilosante, ¿ya? Comparten la misma base genética, alteración en el antígeno HLA-B27, pero no guarda relación, quiere decir que de pronto pueda estarse presentando espondilitis anquilosante, pero no estemos frente a un brote de enfermedad inflamatoria intestinal. Otra de las alteraciones son las urológicas, ¿ya? Es muy común que se formen los cálculos, especialmente de oxalato. Recordemos que puede estar comprometido el yeyuno e ilion. Entonces vamos a tener una alteración en la absorción de calcio. El calcio no se va a unir, por lo tanto, al oxalato y se pierde calcio por las heces, se absorbe más oxalato y se forman más cálculos. ¿Ya? Entonces, por estos cálculos también vamos a tener obstrucciones y las fístulas, ya que la vía urinaria está en estrecha relación con la vía digestiva anatómicamente, también es muy probable que tengamos fístulas. Osteopatía metabólica. En la mayoría de los pacientes van a tener una disminución de la masa ósea. ¿En quién va a ser más importante esta pérdida de la masa ósea? Va a ser en los pacientes que estén con tratamiento, ¿ya? Como estamos ante un proceso inflamatorio, necesitamos fármacos que nos ayuden a bajar la inflamación. Entre ellos tenemos los corticoides. El uso de corticoides disminuye la masa ósea, ¿ya? Tenemos otros trastornos también que se pueden ver, como son las manifestaciones cardiopulmonares, endocarditis, miocarditis, pleuropericarditis y la neumopatía. También, como estamos ante un proceso inflamatorio, recuerden que todas las citocinas van a actuar a nivel del endotelio, de la permeabilidad vascular, entonces se va a producir un estado de mayor coagulabilidad. Por eso también los pacientes pueden tener mayor riesgo de trombosis venosa y arterial. Y otra de las manifestaciones sería la amiloidosis, que en realidad es poco común ya, pero sí tiene bastante interés clínico por las complicaciones que puede tener esta enfermedad. Entonces es importante que sepamos cuáles son las relacionadas con la enfermedad y no relacionadas con la enfermedad. Dentro de las relacionadas con la enfermedad, el eritema nudoso, que es lo que les pregunté en la mañana. Acuérdense las placas que teníamos eritematosas a nivel anterior de las extremidades inferiores, eritematosas induradas de unos 5 centímetros. También guardan relación con la enfermedad las afectaciones oculares y también la artropatía periférica, especialmente la tipo 1, es decir, aquella que se da en grandes articulaciones del cuerpo. Las manifestaciones extraintestinales que no guardan relación con la enfermedad, tenemos la espondilitis anquilosante, la pioderma gangrenosa y la colangitis esclerosante primaria, que es común, pero que no se exacerba con los brotes, ¿ya? Algo muy importante que les he incluido aquí es el cáncer, ¿ya? Todos los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, tienen un riesgo más elevado de padecer cáncer de colon. Entonces, es necesario que en ellos realicemos un tamizaje más seguido, ¿ya? ¿Cómo vamos a realizar este tamizaje? Con colonoscopía más cromoendoscopía. ¿Cada cuánto debemos realizar este tamizaje? Cada 3 a 5 años. Ya desde que se diagnostica la enfermedad podemos esperar unos 8 años hasta realizar el primer tamizaje, que es una recomendación general a los 8 años del diagnóstico y luego de eso cada 3 a 5 años. En la colangitis esclerosante primaria hay mayor riesgo de cáncer. Entonces, aquí no podemos esperar tanto tiempo. Vamos a hacer una colonoscopía cada año.
Esa es la otra pregunta que les envié. ¿Cada cuánto se debía hacer el tamizaje en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y con laringitis esclerosante primaria? Acuérdense, cada año, porque aquí el riesgo de cáncer es muchísimo mayor. Entonces, no podemos dejar al paciente sin realizar los exámenes necesarios para poder tratar oportunamente y que no se haga demasiado tarde el tratamiento, ¿ya? Ahora sí vamos con el tratamiento. La enfermedad cursa en formas de brotes y formas en las que prácticamente no va a haber síntomas. Entonces, el objetivo del tratamiento es que podamos disminuir la inflamación durante estos brotes y que podamos prevenir en los momentos de remisión de la enfermedad, podamos remitir que se vuelva a presentar un nuevo brote. Los fármacos que vamos a utilizar son aquellos que están encaminados a disminuir esta inflamación. Encabezando la lista tenemos los aminosalicilatos, ¿ya? Esos son antiinflamatorios. Y aquí es muy importante recordar que los aminosalicilatos actúan sobre todo a nivel del colon, ¿ya? Colon. Tienen un efecto potente y se prefiere por vía tópica. Hay preparados que podemos encontrar en forma de supositorios, sobre todo cuando tengamos una afectación a nivel del recto. Si la afectación va un poco más allá, vamos a utilizar espuma, sobre todo si la afectación ya está a nivel del sigma. Si vamos subiendo un poquito más, la afectación va haciéndose más proximal, vamos a utilizar también enemas que nos pueden ayudar a disminuir la inflamación. Es muy importante utilizar estos fármacos porque también se ha visto que el uso de estos fármacos previene también el cáncer colorectal porque estamos disminuyendo la inflamación. Entonces, es importante el uso de estos fármacos, sobre todo a nivel de colitis ulcerosa. Tienen sus efectos adversos como la mayoría de fármacos, entre ellos tenemos la pancitopenia, nefritis intersticial y la pancreatitis. Hoy en día los que más se utilizan son la mesalazina, que tiene menos efectos adversos en relación a otros aminosalicilatos como la sulfasalacina, ¿ya? Entonces, mesalazina es uno de los más empleados. También podemos utilizar corticoides. Son fármacos potentes que los vamos a utilizar principalmente durante los brotes, ¿ya? No podemos extendernos mucho en el uso de estos medicamentos por la gran cantidad de efectos adversos que tienen. Como ya les mencioné, disminución de la masa ósea, infecciones a repetición. Dentro de los corticoides podemos encontrar corticoides tópicos como el dipropionato de beclometasona, la budesonida y también sistémicos como la prednisona, que es el que más se utiliza. Hay casos en los que los pacientes están utilizando corticoides y no baja la inflamación. Entonces, antes de decir que el paciente es córtico resistente, se recomienda realizar una biopsia y descartar que haya la presencia de citomegalovirus, ¿ya? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Muchas veces no es por la falta de eficacia de los corticoides, sino por la presencia de este virus. Fármacos inmunosupresores. Estamos yendo un paso más allá. Entonces aquí vamos a tener fármacos inmunosupresores como son la ciclosporina, que lo vamos a emplear sobre todo durante los brotes. No nos va a ayudar para el mantenimiento en la fase de remisión. Vamos a encontrar el metotrexato, vamos a encontrar las tiopurinas, principalmente la azatioprina y la 6-mercaptopurina, ¿ya? Esos son los 3 inmunosupresores principales que vamos a encontrar. También en algunos textos también menciona el tacrolimus, que es un antibiótico que también actúa como inmunosupresor, pero nos quedamos con estos 3, ¿de acuerdo? Tenemos terapias biológicas. No sé si alguien se acuerda de cuál era la citocina más importante para la cascada inflamatoria de la enfermedad inflamatoria intestinal. Hablábamos de una especialmente. ¿Qué citocina era la más importante para desencadenar toda esta respuesta inflamatoria? Muy bien, factor de necrosis tumoral alfa. Esa era la más importante y es ahí donde van a actuar las terapias biológicas en la mayoría de los casos, ¿ya?
El más utilizado es el infliximab. Ya tenemos nuevos medicamentos como son el adalimumab, el golimumab, el vedolizumab. El más utilizado es el primero, pero o- es un anticuerpo quimérico, es decir, que tiene su origen humano y también murino, entonces también va a tener riesgo de reacciones de hipersensibilidad, eso hay que tenerlo presente. Antes de utilizar terapia biológica es importante que también tengamos en cuenta ciertas consideraciones, ¿ya? La presencia de infecciones. Vamos a utilizar terapia biológica, entonces no sería conveniente que nuestro paciente de pronto tuviera una infección que pudiera verse afectado por el uso de estas terapias. Entonces, en un paciente en el que queramos iniciar terapia biológica, vamos a descartar la presencia de tuberculosis, vamos a descartar la presencia de VIH, de hepatitis B y de hepatitis C, ¿ya? Esto en general, antes de iniciar una terapia biológica. Y también hay que tener en cuenta que en las personas que utilizan terapias biológicas también tiene mayor riesgo de desarrollo de tumores. Otros fármacos que también se pueden incluir en el tratamiento son los antibióticos. Los antibióticos más importantes, el ciprofloxacino y el metronidazol, que son los que tienen mayor eficacia a nivel de tubo digestivo por la flora que se encuentra ahí. Entonces, acordarnos ciprofloxacino y metronidazol. Estos los podemos utilizar sobre todo en situaciones más graves de enfermedad inflamatoria intestinal como son el megacolon, la enfermedad perianal y también la reservoritis, que ya les voy a explicar después. Hay casos en los que también se requiere cirugía. Ya no todos van a responder con los medicamentos, sobre todo viendo las grandes complicaciones que puede tener la enfermedad inflamatoria intestinal. Si tenemos un megacolon tóxico que no mejora, debe operarse y no esperar que se perfore. Entonces, tenemos indicaciones tanto en las complicaciones de colitis ulcerosa como en enfermedad de Crohn. ¿En qué casos vamos a realizar cirugía para una colitis ulcerosa? Cuando la enfermedad sea resistente, en la presencia de megacolon tóxico, cuando esa inflamación me esté produciendo demasiado sangrado y necesita transfundir, se transfunda y sigamos con el sangrado, entonces también se recomienda cirugía. Puede presentarse obstrucción también en la colitis ulcerosa, aunque es más común de la enfermedad de Crohn, pero si se presentara, también es importante que se realice cirugía y también en el cáncer de colon. Generalmente cuando se realiza la colectomía, se realiza una colectomía total, ¿ya? Entonces aquí tenemos el intestino grueso. Tenemos que todo esto se va a ir. Entonces vamos a tener estómago, intestino delgado y el intestino delgado directamente hacia el ano, ¿ya? Lo que se confecciona aquí es un reservorio, ¿ya? Eso es una técnica quirúrgica que la función de eso es que este reservorio con el tiempo va a cambiar su epitelio, va a hacerse similar al del intestino grueso y este reservorio puede infectarse. Entonces, ¿se acuerdan que hace poquito les dije reservoritis, la inflamación de este reservorio? Cuando esto se inflame, vamos a utilizar antibióticos, ciprofloxacino, metronidazol, ¿ya? En enfermedad de Crohn también tenemos indicaciones para cirugía, principalmente estenosis y obstrucción. Es común el sangrado en casos de hemorragia masiva. También tenemos fístulas y abscesos que como complicaciones también pueden requerir tratamiento quirúrgico. Y otra consideración muy especial dentro del tratamiento es el embarazo. Ya recordemos que la edad de aparición era 20, 40 años. Y entonces en esta etapa las mujeres pueden quedar embarazadas y tenemos que tener consideraciones especiales, ya que la enfermedad inflamatoria intestinal incrementa el riesgo de aborto y también de retraso de crecimiento fetal. Por lo tanto, mientras dura el embarazo, también la paciente necesita recibir un tratamiento. Hay fármacos de los que les mencioné que están contraindicados y algunos que sí se pueden dar a la paciente. Entre los que no están contraindicados tenemos los aminosalicilatos, ¿ya?
También se puede utilizar corticoides, la satioprina y los tratamientos biológicos sí se pueden utilizar durante el embarazo. Los que están completamente contraindicados son la ciclosporina, el metotrexato por su gran capacidad teratogénica, y también tenemos que tener cuidado con el uso de los antibióticos. Metronidazol, sobre todo en el primer trimestre de embarazo y en las últimas semanas de gestación con el riesgo de kernicterus, y ciprofloxacino, que va a tener efectos adversos en los cartílagos de crecimiento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estas terapias. Además, una recomendación para las mujeres que deseen quedar embarazadas es que lo hagan durante un proceso de remisión. Quiere decir que estén durante unos 6 meses en periodo de remisión para poder quedar embarazadas y así evitar que a lo largo del embarazo se den más brotes, ¿ya? Aquí tenemos el tratamiento, ya les mencioné los fármacos que vamos a utilizar. Hola chicos, ¿qué pasó? Me esperan un ratito, no sé qué pasó. Cris. Perdón un ratito, sí, no sé qué pasó. No sé si es que pueden ver la pantalla de la presentación. Mira, no sé qué pasó. A mí me parece que ya se puede ver. Ya, continuamos entonces, ya. Ya, ahora vamos con el tratamiento. Ya explicamos los fármacos. Una pregunta después de esta pausa tan breve. ¿Recuerdan los aminosalicilatos a nivel de qué parte del tubo digestivo actuaban? ¿Sí me escuchan, chicos? Aminosalicilatos, a nivel de qué parte del tubo digestivo tenía mayor eficacia. Bueno, para recordarles, los aminosalicilatos tienen mayor eficacia a nivel del colon. Y dentro de las enfermedades inflamatorias intestinales, la que más afectaba el colon era la colitis ulcerosa, obviamente. Entonces, estos fármacos van a ser de elección en la colitis ulcerosa, sobre todo durante los brotes. ¿Ya? Los brotes pueden presentarse en formas leves, moderadas o en formas más graves. En las formas leves nos vamos a mantener con los aminosalicilatos, mesalazina de elección. Vamos a utilizar, si podemos, tratamiento tópico, ya sea en supositorios, en espumas, para poder tratar la enfermedad inflamatoria intestinal. Pero si ya tenemos un cuadro clínico más grave, en el que aparte de la clínica de diarrea, de pronto también tenemos mayor sangrado, de pronto también tenemos alteración de los signos vitales, hay megacolon tóxico, entonces también más allá de los aminosalicilatos también vamos a incluir los corticoides, ¿ya? Los corticoides, esperamos con esto ya tener una respuesta, pero luego si no lo conseguimos necesitamos añadir
más fármacos inmunosupresores como la ciclosporina, también medicamentos biológicos y también en algunos casos recurrir a la cirugía. Estamos hablando de una presentación grave. El mantenimiento. Vamos a tener fármacos como la satioprina para el mantenimiento y también podemos utilizar para el mantenimiento biológicos, ¿ya? Esta es la forma en la que debemos tratar la colitis ulcerosa. Ahora vamos con la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn, damos el tratamiento de acuerdo a los lugares que estén afectados, ¿ya? Igualmente, podemos tener que estar presentándose en forma de brote o dar un tratamiento de mantenimiento. Entonces, en las formas de brote vamos a tener que pueden ser formas leves, moderadas o también formas más graves. Recuerden que aquí, como puede ser en diversas partes del intestino, no siempre nos van a ir bien los salicilatos, ya no como en la colitis ulcerosa que era de elección. Aquí lo que vamos a utilizar principalmente en los casos leves van a ser corticoides, entre ellos la budesonida. Si tenemos una afectación ileocecal más grave, vamos a utilizar corticoides. Y si tenemos falta de respuesta a los corticoides, no me acuerdo, a ver, otra pregunta ya para ver si van captando. ¿Recuerdan que dijimos que cuando teníamos resistencia a los corticoides debíamos investigar antes una infección que podía ser la que nos esté causando esta resistencia? Había un virus. Si alguien se acuerda qué virus teníamos que investigar para decir que es corticoresistente o no lo es. ¿De qué virus hablábamos? Chicos, ya falta poco, ya estamos en el tratamiento. ¿Qué virus teníamos que investigar que no nos esté provocando este fallo al tratamiento con corticoides? Un virus. Bueno, citomegalovirus, muy bien ya. Muy bien, citomegalovirus, recuerden, antes de decir resistente al tratamiento con corticoides, tenemos que investigar citomegalovirus mediante una biopsia, ¿ya? Luego, si ahora ya hicimos la prueba, vemos que realmente es resistente a corticoides, vamos a terapias con biológicos y también cirugía. Ahora el colon. En el colon sí tienen efecto los aminosalicilatos, entonces aquí sí vamos a utilizar aminosalicilatos en las formas leves. En las formas graves, igual que en la colitis ulcerosa, ¿ya? Formas graves a nivel del colon vamos a utilizar glucocorticoides. Si es córtico resistente, vamos a biológicos y vamos a cirugía. También podemos tener afectación más alta, sobre todo a nivel gastroduodenal. Si tenemos inflamación a nivel gástrico, inhibidor de bomba de protones y también uso de glucocorticoides para bajar la inflamación. De igual manera, también podemos utilizar, si es que no nos va bien con este tratamiento, medicamentos biológicos y cirugía. Y para el mantenimiento de la enfermedad de Crohn, azatoprina, metotrexato y también vamos a utilizar biológicos, ya similar a la colitis ulcerosa. Ya. Bueno, hasta ahí creo que ya hemos abarcado la parte más importante que tenemos que tener presente para poder hablar de enfermedad inflamatoria intestinal. Les he traído un caso clínico porque yo creo que después de la clase vamos a poder resolverlo, vamos a entender por qué llegamos al diagnóstico. Es obvio que va a ser enfermedad inflamatoria intestinal, que es el tema, pero por lo menos tenemos la sorpresa de decir, ¿es colitis ulcerosa o es enfermedad de Crohn? ¿Ya? Ya hemos visto las diferencias clínicas de laboratorio, de imagen, entonces estoy segura de que vamos a resolver bien este caso, ¿ya? A ver, tenemos una mujer de 27 años,
Recordemos, edad de inicio 20-40 años, vamos bien, sin antecedentes personales ni familiares de interés. Consulta por dolor abdominal intermitente previo a las deposiciones y en general cede con las mismas. La localización del dolor es periumbilical y en ocasiones en fosa ilíaca derecha y flanco derecho. El cuadro se acompaña de episodios de diarrea sin sangre. ¿Cuántas deposiciones? Entre 2 y 6 evacuaciones por día. Y va presentando este cuadro desde hace 2 meses. Además, refiere pérdida de peso de 5 kilogramos ya desde el inicio del cuadro. Hay meteorismo, dispepsia y niega episodios febriles. Importante, antes de acudir aquí, recibió tratamiento sintomático para la diarrea y ciclo de antibiótico. En este caso le administraron ciprofloxacina, 500 miligramos 2 veces al día. Como les dije, es normal que pensemos en procesos infecciosos. En este caso, ella recibió tratamiento, ciprofloxacina 500 2 veces al día, y con eso el cuadro no cede. Entonces, acude nuevamente, ¿ya? Hacemos el examen físico. Abdomen meteorizado, dolor discreto en fosa ilíaca derecha y flanco derecho. Algo de pronto que nos pueda faltar en el examen físico es no solamente ir hacia la parte del problema, quiere decir, si está con diarrea, no fijarnos solamente la parte digestiva, ¿ya? Como les mencioné, hay muchas manifestaciones extraintestinales de enfermedad inflamatoria intestinal, entonces hay que ser muy clínicos, estar pendientes de que no se presenten alguna de esas manifestaciones a nivel conjuntival, mirar bien la piel, de pronto preguntar alguna molestia a nivel de columna para poder tener un diagnóstico más certero, ¿ya? No solamente hay que enfocarnos en lo que prácticamente nos dicen, ¿ya? Hay que ser más meticuloso y realizar un buen examen físico general, ¿ya? Bueno, aparte de eso, también le realizan exámenes de laboratorio. Tiene hemoglobina 11,8, hematocrito 33%, glóbulos blancos de 9,000, resto, velocidad de eritrosedimentación de 38, PCR de 12, la química sanguínea normal, perfil hepático normal, lípidos normales, anticuerpos normales, TSH, T3 y T4 normales. Los anticuerpos, que también mencionamos que podían estar en algunos casos presentes en enfermedad inflamatoria intestinal dentro de límites normales, orina normal, frotis de heces, leucocitos 10 a 12, Matías 20-25, no hay parásitos, Clostridium difficile negativo. Por ahí como que descartamos ya la parte infecciosa, aparte de que no respondió bien al tratamiento, y una ecografía abdominal normal, ¿ya? No sé si de pronto les llama la atención algo de los datos clínicos, sobre todo de la parte de laboratorio. Yo creo que podríamos fijarnos sobre todo en la PCR, un poco elevado, en general en la enfermedad inflamatoria intestinal no suelen cursar con leucocitosis. Puede haber este hallazgo, pero no está siempre presente. Bueno, eso de manera general. También hubiera sido conveniente aquí realizar un estudio en heces. Recuerden que había la calprotectina en heces que nos podía ayudar a ver si teníamos inflamación intestinal. Aquí no se ha realizado, pero hubiera sido conveniente. Bueno, aquí, después que sigue, como ya les mencioné, para las pruebas de imagen, lo más importante es entrar y ver qué problema tenemos, ya ver directamente por videoscopía. Entonces, se le realiza a la paciente una videoendoscopía digestiva alta, que es normal. Se le toma una muestra porque como hay diarrea, de pronto también podemos pensar en enfermedad celíaca. Se toma la muestra, se manda biopsia, descartamos enfermedad celíaca, ¿ya? Entonces también tenemos que ir por parte digestiva baja. Hacemos una videocolonoscopía. Aquí tenemos, ¿ya? Aquí estamos a nivel del ilion. Vemos la mucosa y nos llama la atención esta lesión, ¿ya? Vemos una lesión ulcerada con bordes sobreelevados. ¿Y cómo está la mucosa de alrededor? Si se fijan, es normal, ¿ya?
Entonces yo creo que con eso ya la mayoría que estuvo atenta a la clase ya sabe de qué enfermedad estamos hablando. Lesión con mucosa circundante normal. ¿Qué enfermedad inflamatoria intestinal pensamos? ¿Crohn o colitis ulcerosa? Vamos, chicos, creo que si sabemos esto es como que sí tuvo sentido la clase. Enfermedad de Crohn. Muy bien, ya. Ya hemos hecho bien el diagnóstico, ya. Creo que con eso, con las características de la videoendoscopía, como que ya nos orientamos prácticamente al diagnóstico. Claro que, ¿qué más debemos hacer para determinar que es una enfermedad de Crohn y que no se trate de un cáncer o un linfoma? Tomamos muestra, ¿ya? Tomamos una muestra, mandamos a biopsia y tenemos aquí la pieza, ¿no? Aquí podemos ver esto que es un granuloma. Y acuérdense, granuloma estaba subrayado porque es un signo patognomónico de enfermedad de Crohn. Entonces, ya con esto ya tenemos prácticamente el diagnóstico, ¿ya? El tratamiento. Acuérdense que teníamos que determinar si estamos ante un brote, en este caso es un brote. ¿Qué les parece? ¿Leve, moderado o estamos ante una forma grave? Los signos vitales estaban normales. ¿Qué más? Los signos vitales normales. Tenía 6 deposiciones diarreicas al día. Sí tenía pérdida de peso. Pero en general nos vamos más hacia un cuadro leve moderado. Ya entonces hay que dar tratamiento de acuerdo a eso. Recordemos, en enfermedad de Crohn vamos a utilizar corticoides. En este caso se indica budesonide 9 miligramos al día por 2 meses con una buena evolución. ¿Ya? Entonces hasta ahí vamos al tratamiento. Bueno, este era un caso que tomé de internet. Creo que nos ha servido para repasar y creo que con las cosas también que hemos visto también podemos darle algunas indicaciones a la paciente de este caso. En el caso se trata de una mujer joven, entonces probablemente ella tenga deseos en algún momento de su vida de quedarse embarazada. Entonces, yo les hablé de que es necesario que indicarle a la paciente que hay un periodo de remisión antes de la concepción. Ya, no sé si se acuerdan de cuánto debía ser este periodo. Tenía que ser un periodo de 6 meses, ¿ya? En este periodo de 6 meses de remisión, luego de haber mantenido este tiempo, a partir de ahí podría quedarse embarazada y tener mucho cuidado con los fármacos que indicamos que están contraindicados durante el embarazo. Otra consideración también que teníamos que decirle a nuestra paciente es de los riesgos que ella va a tener a lo largo de su vida. Entre ellos, tiene mayor riesgo de cáncer colorectal y por eso necesita realizarse colonoscopías como tamizaje de cáncer, ¿ya? En el caso de la paciente, estamos recién ante el diagnóstico de la enfermedad de Crohn, entonces sería recomendable que el primer tamizaje se realice dentro de los 8 años. Si tiene factores de riesgo como antecedentes de cáncer colorectal, entonces deberían ser en menos tiempo. Y con eso finalizamos la clase. Les agradezco mucho por su tiempo. Creo que hemos abordado lo más importante de esta patología. Espero que les haya gustado. No sé si tienen alguna pregunta para que me puedan realizar. ¿De pronto alguna pregunta? A ver, por el tipo de diarrea ya se podría sospechar en una enfermedad de Crohn. ¿O necesariamente se debería realizar la endoscopía más biopsia? Bueno, tenemos la diarrea. En general, las características de la diarrea pueden ser muy generales, ya, porque son diarreas
de larga evolución. Aquí en este caso, la paciente empezó desde hace 2 meses ya, y la mayoría de la literatura indica que desde que inicia la diarrea suele pasar algunos meses antes de que se realice el diagnóstico. Entonces, de entrada, nos vamos a pedir siempre estudios de imagen y toma de biopsias. Lo primero que debemos hacer es descartar causas infecciosas, porque las causas infecciosas son las más comunes, ¿ya? Entonces, antes de llegar a hacer una biopsia, vamos a utilizar coprocultivos, vamos a utilizar coproparasitarios para ver que no se trate de una causa infecciosa. Si ya tenemos una diarrea persistente, ahí sí, obligatoriamente necesitamos hacer colonoscopías, no solamente pensando en enfermedad inflamatoria intestinal, también pensando en que pueda ser algo maligno. Entonces, el estudio de de una diarrea crónica necesita sí o sí métodos de imagen invasivos, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? O no sé si algo más de eso. Algo también que nos quedó pendiente de este caso. Acuérdense también que estamos ante una enfermedad de Crohn que está con una afectación a nivel ileal. Teníamos que la paciente perdió 5 kilos. Ya entonces, algo que también les mencioné dentro de las complicaciones son los síntomas de mala absorción. Ya ella ha perdido 5 kilos, de pronto necesite que nosotros demos suplementación para mejorar la calidad de vida de la paciente. Entonces, tener muy presente eso también en enfermedades digestivas, ya sobre todo a nivel intestinal. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que ya no. Espero tampoco haberme demorado mucho, que les haya quedado claro. Les agradezco mucho por su atención. Aquí tiene la bibliografía, principalmente está tomado de Harrison, por ahí algunos otros artículos que también han servido para complementar. Les agradezco mucho, me despido con esta imagen de Loja, ya que cumplimos 200 años de independencia, y muchas gracias por su atención y espero que nos podamos reunir en otra ocasión. Alguien me pidió la grabación de la ponencia para que me escriba al chat para poder ayudarle con la grabación de la misma, ¿ya? Nos vemos.